Pasé 24 años construyendo una vida con un hombre que ya estaba buscando la salida, en el momento en que dejé de parecer una niña. Esa es mi confesión. Cambié mis mejores años por el privilegio de ser la red de seguridad de una persona que nunca tuvo la intención de sostenerme cuando yo cayera. Creemos que somos solidarias o fuertes cuando cargamos solas con el peso de un hogar, pero mirando hacia atrás a mis 52 años, me doy cuenta de que no era una compañera, era la patrocinadora de su adolescencia. Mi esposo Marco tiene 56 años, pero en su mente es un soltero de veintitantos, con una tarjeta de crédito que nunca es rechazada. Solo que es mi tarjeta, es mi sudor, mis noches hasta tarde en la oficina y mi fondo de jubilación, lo que mantiene las luces encendidas mientras él se desplaza por pantallas brillantes en la oscuridad, buscando una versión de mujer que ya no existe. El silencio en nuestra casa no es pacífico, es pesado. Es el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas se han quedado sin formas de lastimarse con palabras. Así que simplemente ocupan espacio. Estamos en medio de un divorcio, un choque de autos en cámara lenta que parece estar tardando décadas en detenerse finalmente. Todavía compartimos el mismo techo porque él no ha ahorrado lo suficiente para mudarse. Una frase que me sabe a ceniza en la boca, considerando que he pagado cada cuota de la hipoteca, cada cuenta del supermercado y cada servicio público durante los últimos 7 años. Dejé que se quedara porque pensé que estaba siendo la persona madura. Pensé que al mostrarle gracia, podría de alguna manera mantener un ápice de la dignidad que sentía escaparse entre mis dedos cada vez que alcanzaba a ver la pantalla de su teléfono. No era solo una mujer, era un desfile de ellas, chicas de 22 años, sin rostro, con filtros, que viven en un mundo al que Marco cree que todavía pertenece. Él lo llama una adicción. Dice que no puede evitarlo, como si el clic de su pulgar en una aplicación de citas fuera un reflejo biológico sobre el que no tiene control. Y durante mucho tiempo lo escuché. Intenté entender la psicología detrás de esto. Intenté encontrar dónde le había fallado. Pero esta mañana, el último hilo de ese engaño finalmente se rompió. No sucedió con un grito, ni con un plato roto. Sucedió sobre una taza de café tibio y una petición tan arrogante, tan profundamente insensible, que se sintió como un golpe físico en el pecho. Jimena, dijo, sin siquiera levantar la vista de su tostada, voy a programar esa vasectomía para el próximo viernes. Necesitaré que me lleves y me recojas. Dijeron que no puedo conducir después por la sedación. No respondí de inmediato, solo vi el vapor subir de mi taza. Sentí una extraña y fría claridad invadirme. Durante años lo había llevado a citas dentales, a fisioterapia por su espaldao lastimado, a entrevistas para trabajos que nunca consiguió. Había sido la conductora designada de toda su vida. Y aquí estaba él, pidiéndole a la mujer cuyo corazón había desmantelado sistemáticamente que lo llevara a un procedimiento que aseguraría que pudiera continuar con su adicción sin la consecuencia de un susto de embarazo. Quería que yo facilitara su futuro con las mujeres más jóvenes por las que ya me estaba guardando luto. Lo miré, realmente lo miré. Las canas en sus sienes, la flacidez alrededor de su mandíbula, la forma en que llevaba el suéter costoso que le compré para Navidad. Parecía un hombre que esperaba que el mundo le pusiera una almohada cada vez que decidiera acostarse. Ni siquiera lo pedía como un favor, lo pedía como si fuera una tarea más en mi descripción de trabajo, como su futura ex esposa no. Dije, mi voz era baja, pero sonó como un disparo en esa cocina. Finalmente levantó la vista, con el ceño fruncido, en una confusión genuina. ¿A qué te refieres con que no? Es un procedimiento médico, Jimena. Tendré mucho dolor. No puedo exactamente tomar un Uber a casa mientras estoy sangrando y sedado. Entonces busca a una de esas chicas, respondí, con la amargura filtrándose. Finalmente, en mi tono, llama a una de esas de 24 años, con las que pasas toda la noche enviándote mensajes. Seguramente alguna de ellas estará encantada de ver que el hombre con el que hablan está tomando precauciones tan responsables para su futuro. Juntos, el aire en la habitación cambió. Se puso a la defensiva,
luego se enojó, luego se hizo la víctima, la clásica obra en 3 actos de nuestro matrimonio. Me dijo que estaba siendo insensible, que estaba usando una necesidad médica como arma, pero mientras hablaba, lo único en lo que podía pensar era en el reloj que avanzaba. No un reloj en la pared, sino el que está dentro de mí. Tengo 52 años, he pasado casi la mitad de mi vida facilitándole la suya. Cada vez que pagaba una cuenta que él ignoraba, le estaba comprando más tiempo para ser egoísta. Cada vez que miraba hacia otro lado, cuando escondía su teléfono, le estaba dando permiso para borrarme. El procedimiento médico no se trataba de salud, se trataba de su imagen, se trataba de Marco 2.0. El galán maduro que era seguro para las mujeres jóvenes que perseguía. Y quería que yo, la mujer que pagaba su auto, su teléfono y el techo sobre su cabeza, fuera quien lo introdujera en ese nuevo capítulo. Quería que yo condujera el auto de escape de su traición a mí. Levanté y vertí el resto de mi café en el fregadero. Me di cuenta entonces de que no había sido fuerte todos estos años. Había sido colaboradora de mi propia desaparición. He visto mi autoestima erosionarse como una costa durante una tormenta, y me senté allí, y le agradecí a la lluvia por la humedad, por ya no más. El divorcio sigue adelante, pero el apoyo terminó en el segundo en que me pidió que lo ayudara a prepararse para mi reemplazo Anne. Él todavía está en la otra habitación ahora, rumiando su enojo, probablemente escribiendo un mensaje a alguien llamada Tiffany O'Briana sobre lo difícil que es su situación de vivienda. No se da cuenta de que la mujer que solía resolver todos sus problemas acaba de renunciar. Cree que esto es una pelea temporal. No entiende que cuando una mujer como yo finalmente dice no, no es una negociación, es un obituario para la persona que solía ser. Miro mis manos y están temblando, pero no de miedo. Es la adrenalina de un prisionero que acaba de descubrir que la puerta estuvo sin llave todo el tiempo. Dejé que me hiciera sentir que yo era la vieja, la aburrida, la que tenía suerte de que él se quedara. Pero al mirar la pila de facturas en el mostrador, con solo mi nombre en la cuenta bancaria que las paga, veo la verdad. Yo soy el cimiento. Él es solo la moldura decorativa que resultó estar llena de podredumbre. Y hoy decidí dejar de sostener el techo. Pasé el resto de esa tarde en el jardín, mirando los arbustos de hortensias que planté hace 5 años. Estaban sufriendo esta temporada. Las hojas se volvían de un marrón quebradizo en los bordes, a pesar de todo el riego que les había dado. Se sentía como una metáfora cruel de mi vida. Puedes verter todo lo que tienes en algo: agua, nutrientes, luz solar, tu propia alma, y aún así puede decidir marchitarse simplemente porque el suelo nunca fue el adecuado desde el principio. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, que normalmente me resulta reconfortante, ahora sonaba como una cuenta regresiva. Cada golpe del péndulo era un segundo de mis 50 años que nunca recuperaría. Tengo 52. Si tengo suerte, me quedan 30 años buenos. Realmente quiero pasarlos como conserje de un hombre que ya está haciendo audiciones para mi reemplazo. Marco no salió de la casa. Se quedó en su oficina, una habitación llena de equipos tecnológicos caros que le compré para un pasatiempo de podcasting que abandonó después de 3 semanas. Y podía escuchar el tono amortiguado de su voz. Estaba hablando por teléfono, conocía ese tono. Era su voz de hombre injustamente tratado. Probablemente estaba llamando a su hermano o a uno de sus pocos amigos restantes, pintándome como la esposa fría y sin corazón que lo abandonaba en su hora de necesidad médica. Eso es lo que pasa con las personas como Marco. No ven sus traiciones como una serie de elecciones. Las ven como impulsos, como enfermedades por las que merecen compasión, pero mi negativa, eso fue una elección, y para él, eso me convertía en la vilana. Recuerdo cuando empezó el cambio, no fue de la noche a la mañana, fue una erosión lenta. Hayes, Diaz, Icos. Todavía éramos un equipo, o eso pensaba yo, pero a medida que el gris empezó a salpicar su cabello, Marco no se entregó a la dignidad de envejecer. Entró en pánico. Empezó a ir al gimnasio 4 horas al día,
pero nunca ayudaba con los platos porque estaba agotado. Empezó a comprar ropa demasiado ajustada y demasiado juvenil. Luego vino el teléfono. Se convirtió en una extensión permanente de su mano. Al principio, decía que era para hacer contactos. Luego, que era solo un juego. Para cuando encontré la primera aplicación de citas, las mentiras se habían vuelto tan sofisticadas que casi me convenció de que yo era la loca por revisar. Es solo por validación, Jimena, me había dicho con lágrimas en los ojos en aquel entonces. Solo necesito saber que todavía tengo pegue. No significa que no te quieran, qué cosa tan venenosa decirle a alguien, decirle que tu ego es tan frágil que requiere la atención de extraños para mantenerse intacto, incluso si incendias tu hogar en el proceso. Le creí durante 3 años. Me quedé porque pensaba que un matrimonio era una deuda que tenías que pagar, sin importar la tasa de interés. Pensaba en nuestra jubilación. Tenía esta imagen de nosotros, a los 70, sentados en un porche, en algún lugar, finalmente tranquilos, pero el reloj seguía avanzando, y me di cuenta de que en ese futuro yo seguiría siendo la que pagaba por el porche, y él seguiría mirando hacia abajo, deslizando a la derecha, en una chica que ni siquiera había nacido cuando nos casamos. A la presión moral que intentó ejercer sobre mí esta mañana, fue la gota que colmó el vaso. Intentó usar mi propia amabilidad en mi contra. Sabe que soy una persona que resuelve. Sabe que si un vecino está enfermo, soy la primera en llegar con una bandeja de comida. Pensó que podría culparme para que lo llevara a esa clínica, presentándolo como una cuestión de cuidado. Pero el cuidado es una moneda recíproca. No puedes pasar 20 años dejando a alguien en la bancarrota emocional y luego esperar que honre un cheque para tu conveniencia mientras estaba sentada. Allí entre mis hortensias moribundas, me di cuenta de que la pérdida no es solo el matrimonio, es la versión de mí misma que creía que no era suficiente. Marco había pasado años convenciéndome sutilmente de que yo tenía suerte de que él se quedara, a pesar de mis humores y de la forma en que había envejecido. Propio miedo a la irrelevancia sobre mí hasta que empecé a verme a través de sus ojos. Una utilidad confiable, robusta, pero en última instancia aburrida. Algo que usas para mantener tu vida funcionando, pero no algo que valoras. Escuché que la puerta corrediza de vidrio se abría detrás de mí. No me di la vuelta. Podía oler su colonia, ese aroma caro y almizclado que empezó a usar hace un año. Programé la cita para el viernes por la mañana a las 9, dijo, con voz plana, despojada del calor de antes. Ya que te estás poniendo así, simplemente pediré un auto. Espero que estés feliz, sabiendo que estaré sentado en la parte trasera del Toyota de un extraño, mientras me recupero, porque a mi propia esposa no le importó. Finalmente, giré la cabeza. Se veía tan pequeño allí parado. No pequeño físicamente, sino disminuido. Estaba intentando provocar una pelea, una oportunidad para que yo me disculpara y me retractara de todo. Quería que yo dijera, está bien, Marco, te llevaré, solo deja de hablar. Ese fue nuestro patrón durante 2 décadas. Yo cedía para terminar con la incomodidad, pero al mirarlo, sentí a nada ni ira, ni lástima, solo una profunda sensación de distancia. Estoy feliz, Marco, dije, y por primera vez en años, no estaba mintiendo. Estoy feliz porque el viernes por la mañana, a las 9, voy a estar en el gimnasio, y luego voy a tener un almuerzo largo con mi hermana, y por primera vez en 24 años. Lo que te pase entre las 9 y el mediodía, no es asunto mío. Anne se me quedó mirando, con la boca ligeramente abierta como para protestar, pero no salieron palabras. El tic-tac se hacía más fuerte. Ahora Anne ya no era el reloj. Era el sonido de mi vida, empezando finalmente a pertenecerme de nuevo. Se dio la vuelta y volvió a entrar, dejándome sola en el jardín. Miré hacia abajo, a las hojas marrones de las hortensias, y me di cuenta de que ya no las iba a regar más. Algunas cosas simplemente están destinadas a morir, para que algo más pueda crecer. Los días previos al viernes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Del tipo que
Solo las personas que han dormido en la misma cama durante 2 décadas pueden ejecutar realmente. Marco no gritó, no rompió cosas. En cambio, se convirtió en el fantasma de un hombre, moviéndose por la casa con una tristeza practicada y de pasos pesados. Suspiraba al alcanzar la leche. Se quedaba en el umbral de la sala, mirándome con ojos que se suponía debían ser suplicantes, pero que solo resultaban agotadores. Pasé esos días revisando nuestros estados de cuenta bancarios. Es curioso cómo puedes pasar por alto un robo cuando se hace en pequeños incrementos. $50 aquí para un almuerzo de trabajo, $100 allá para nuevas fotos de perfil, para una carrera que nunca persiguió realmente. Durante años yo había sido el motor silencioso de esta familia, manteniendo todo en marcha. Mientras él gastaba su energía en los adornos, me senté a la mesa de la cocina el miércoles por la noche, con la luz azul de mi computadora portátil reflejada en mis anteojos, e hice las cuentas. Si hubiera dejado de subsidiar su ego, Hayes, Díaz, Eicos, ya podría haberme jubilado. Podría estar sentada en una playa de Portugal, escuchando la marea en lugar del sonido de un hombre de 56 años, suspirando en la habitación de al lado porque tenía que buscar su propio transporte a una clínica. Pero tenía que ser honesta conmigo misma, y esa fue la parte más difícil de la reflexión. Yo fui quien le entregó la pala, cada vez que ponía una excusa por su falta de contribución, cada vez que le prestaba dinero que sabía que nunca volvería a ver. Estaba construyendo mi propia prisión. Quería ser la heroína de la historia, la esposa virtuosa y sufrida, que mantenía unida a la familia, pero en realidad solo era una mujer que tenía demasiado miedo de estar sola como para exigir respeto. Había canjeado mi amor propio por la comodidad de una rutina familiar, incluso si esa rutina me estaba matando lentamente. El reloj tic-tac de nuestro acuerdo de convivencia estaba empezando a vibrar a través de las tablas del suelo. Se suponía que se mudaría a su nuevo apartamento el 1 del mes. Eso era solo en 12 días. Empecé a ver las cajas apareciendo en las esquinas de las habitaciones, recordatorios de cartón marrón de que el aire en esta casa estaba a punto de cambiar. Estaba empacando su vida, o al menos las partes de ella que yo no había pagado. Lo vi luchar para encintar una caja, con movimientos torpes y frustrados, y por un fugaz segundo sentí una punzada de esa vieja y habitual lástima. Fue que no sabía cómo ser un adulto, porque yo nunca se lo había exigido. Vi el miedo en la forma en que miraba los espacios vacíos en el estante de libros. No solo estaba perdiendo a una esposa, estaba perdiendo a una madre, a una secretaria y a un banco. Casi caminé hacia él para ayudarlo. El impulso fue tan fuerte que fue como un recuerdo muscular. Quería quitarle la cinta de las manos, alisarla y decirle que todo estaría bien, pero luego recordé la luz de su teléfono bajo las sábanas a las 2 de la mañana. Recordé la forma en que inclinaba la pantalla para que yo no la viera cuando entraba en la habitación. Recordé la sensación de mi propio corazón encogiéndose cada vez que veía una notificación de un nombre que no reconocía. La lástima desapareció, reemplazada por una piedra fría y dura de determinación. Me quedé en mi silla. DJ, que luchara con la cinta. Dejé que se diera cuenta, de la manera más pequeña posible, de que el departamento de servicio estaba oficialmente cerrado. A la noche del jueves fue la peor. La casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Marco entró en la cocina mientras yo preparaba té y se quedó junto al fregadero, mirando hacia el patio oscuro. Parecía mayo. Bajo esa luz las sombras resaltaban las líneas alrededor de su boca que ninguna cantidad de gimnasio o crema hidratante cara podría borrar. Por primera vez en meses, no sonaba enojado ni prepotente, solo sonaba vacío. No sé por qué estás siendo tan cruel con esto, Jimena, susurró, todavía de espaldas a Mian. Es solo un viaje. Después de todo lo que hemos pasado, después de 2 décadas, ¿realmente vas a dejar que nuestra historia termine contigo, negándote a ayudarme en una cirugía? ¿Es así como quieres recordarnos? Miré la parte de atrás de su cabeza,
el cabello ralo que tanto se esforzaba por peinar. Nuestra historia no terminó porque yo me negara a llevarte. Marco, nuestra historia terminó cuando empezaste a escribir una secreta con otras personas. Te preocupa cómo recordaré el nosotros, pero dejaste de ser parte del nosotros. Hace mucho tiempo. Solo eras un invitado en una vida que yo estaba pagando en C. Dio la vuelta. Entonces, y vi un destello de algo en sus ojos. No la vanidad habitual, sino un destello genuino y aterrador de comprensión. Se dio cuenta de que la mujer que solía saltar cada vez que él tropezaba, ya no estaba allí. Estaba parada justo frente a él, pero ya estaba a kilómetros de distancia. Parecía que quería decir algo, acercarse, encontrar ese viejo hilo de conexión que había usado para atraerme tantas veces antes. Pero el silencio entre nosotros era demasiado ancho ahora. Era un cañón lleno de 20 años de facturas ignoradas y mensajes de texto borrados. Solo asintió lentamente, tomó las llaves de su auto y salió de la habitación. El sonido del reloj de pie en el pasillo parecía retumbar en la quietud. Tican, 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 12 días, hasta que se vaya. 10 horas, hasta su cita. Y por primera vez, yo no era la que llevaba la cuenta del tiempo. Por él a la mañana del viernes llegó, con una luz gris y tenue que parecía pelar las capas de la casa, exponiendo cada grieta en las molduras y cada mancha en la alfombra que había dejado de intentar fregar hace años. Me desperté a las 6, con el corazón golpeando un ritmo constante y pesado contra mis costillas. Por un segundo, el viejo hábito se activó, el instinto de ver cómo estaba él, de ver si había preparado sus pantalones deportivos cómodos para después del procedimiento, de asegurarme de que hubiera hielo en el congelador. Incluso estía la mano hacia la lámpara de la mesa de noche para despertarlo y que no llegara tarde. Pero mi mano se detuvo en el aire. El silencio de la habitación me recordó que ya no era su guardiana, era su casera, su compañera de cuarto y su adversaria. Legal. Retiré la mano y me quedé allí, escuchando respirar a la casa, al alrededor de las 7 low Oi movers. Las tablas del suelo en el pasillo crujieron bajo su peso. Era un sonido familiar, uno que solía traerme consuelo en el sonido de mi pareja. Comenzando el día, ahora, solo sonaba como una cuenta regresiva. Me quedé en la cama hasta que oí correr el agua de la ducha. Luego me levanté y me puse mi ropa de gimnasio. Quería estar blindada con algo funcional, algo que señalara que me estaba moviendo, incluso si mi alma se sentía como si estuviera atrapada en plomo. Cuando entré en la cocina, Marco ya estaba allí. Estaba sentado a la mesa, con una sola rebanada de pan tostado seco frente a él. Estaba pálido, la bravuconería de la noche anterior, reemplazada por una ansiedad visible y nerviosa. Llamé al auto, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Estará aquí en 20 minutos. Es un Camry blanco. El nombre del conductor es David. No lo miré mientras llenaba mi botella de agua. Vienen. Espero que el tráfico no esté tan mal. Jimena, mírame, suplicó. Me giré, apoyándome en la encimera. Me miró con una expresión que no había visto en años, en una vulnerabilidad genuina y cruda. Sé que me equivoqué. Sé lo de las aplicaciones. Sé que ha sido mucho, pero estoy haciendo esto por una razón. No quiero seguir siendo ese tipo. Quiero ser alguien que realmente pueda volver a ser un compañero, aunque no sea contigo. Estoy intentando hacerme responsable de mi vida. ¿No puedes verlo? Por un latido, la falsa esperanza se encendió en mi pecho. Fue una chispa cálida y peligrosa. Miré al hombre que había amado desde que tenía 28 años. Y vi un destello de la persona que solía ser, el hombre que una vez condujo 3 horas en una tormenta de nieve solo para traerme mi sopa favorita cuando tenía gripe. Mi agarre en la botella de agua se aflojó. Pensé en tal vez este sea el punto de inflexión. Tal vez finalmente lo entiende. Tal vez si lo llevo, este será el momento en que realmente comencemos a sanar. Incluso si terminamos separados. Elliot, en la cocina se sentía más ligero, manos asfixiant. Abrí la boca para decir cancela el auto. Marco yo te llevo por o entonces. El reloj tic-tac de su verdadera naturaleza intervino. Su teléfono, boca arriba sobre la mesa,
vibró. La pantalla se iluminó con una notificación. No pude evitar verla. Era un mensaje de una aplicación de citas. La vista previa del texto decía: Hola guapo, espero que tu cita de hoy salga bien. Llámame cuando te sientas mejor. A la chispa en mi pecho no solo se apagó, se ahogó en agua helada. No había cambiado. Solo estaba fingiendo vulnerabilidad para conseguir lo que quería en el momento. La responsabilidad que decía estar asumiendo era solo una forma de despejar el camino para la próxima mujer que eventualmente se encontraría sentada donde yo estaba sentada, preguntándose a dónde se fue su vida. Vio que miré la pantalla y se apresuró a voltear el teléfono. Pero el daño estaba hecho. La devastación silenciosa de ese momento fue peor que cualquier pelea a gritos que hubiéramos tenido. Fue el sonido de una última puerta cerrándose con llave. To Autowest Equid. Mi voz era tan plana como el horizonte de un desierto. Escuché el crujir de los neumáticos sobre la grava de la entrada. Marco se levantó, con el rostro encendido de vergüenza, pero no se disculpó. No podían disculparse, sería admitir que era exactamente quien yo pensaba que era. Agarró su chaqueta y su teléfono, evitando mis ojos. Caminó hacia la puerta principal, con paso rígido. Lo seguía a distancia, viendo cómo abría la puerta a un mundo que yo ya no iba a financiar, ni facilitar. En un Camry blanco estaba al ralentí, junto a la acera. Un extraño estaba sentado al volante, desplazándose por su propio teléfono, ajeno a los 24 años de historia que se estaban evaporando en la acera. Marco se detuvo al borde del porche y me miró. Este era el momento de una película, donde la música sube y alguien se da cuenta de su error. Pero no había música. Solo estaba el sonido lejano de la cortadora de césped de un vecino y el zumbido del motor del Camry. Regresaré alrededor del mediodía, dijo, casi como una pregunta. Yo no estaré aquí, respondí. Él asintió, un movimiento brusco y seco, y bajó los escalones. Lo vi subir al asiento trasero del auto de ese extraño. Vi cerrarse la puerta, un golpe metálico y sólido que se sintió como el punto final de una oración muy larga y agotadora. Mientras el auto se alejaba, sentí una sensación extraña en el pecho. No era el peso aplastante que esperaba, era una ligereza tan intensa que casi me hizo marear. El conductor se había ido. Por primera vez en mi vida adulta, no era responsable de hacia dónde iba Marco ni de cómo iba a regresar. Entré de nuevo en la casa, y el silencio era diferente ahora. Ya no era pesado, estaba vacío, y en ese vacío había espacio para que yo respirara. Recogí mi bolsa de gimnasio y mis llaves. Miré el reloj de pie en el pasillo. Eran las 8:45 am. Tenía exactamente 15 minutos para llegar a mi clase. Salí al porche, cerré la puerta con llave, y por primera vez no miré hacia atrás para ver si él estaba observando desde la ventana. El tic-tac finalmente se había detenido en el gimnasio. Estaba ruidoso, lleno del chocar de las pesas y el golpe rítmico de las cintas de correr. Pero por primera vez en años, el ruido dentro de mi cabeza se había calmado. Me esforcé más de lo habitual, sintiendo el ardor en mis músculos como una distracción bienvenida de los dolores fantasma de mi matrimonio. Después, me senté en un reservado de un pequeño bistró con mi hermana. Elena no me preguntó por Marco Ann, no me preguntó por el divorcio. Simplemente habló de su jardín, de sus nietos y de un viaje que quería que hiciéramos a Italia en otoño. Me di cuenta entonces de que había todo un mundo orbitando fuera del pequeño y sofocante planeta de mi relación fallida. Había estado tan ocupada tratando de evitar que el mundo de Marco se saliera de órbita, que había olvidado que se me permitía tener el mío propio Ann. Cuando finalmente regresé a la entrada de la casa, más tarde, esa tarde, el Camry blanco ya no estaban. Entré en la casa y me recibió el olor a antiséptico y a comida rápida barata. Encontré a Marco en el sofá, con una bolsa de guisantes congelados sobre el regazo. Ann se veía patético, verdadera y profundamente patético. Tenía el rostro demacrado y se movía con una rigidez cautelosa que delataba cada uno de sus 56 años. Normalmente, esta visión
Me habría puesto en modo enfermera. Le habría tomado la temperatura, acomodado las almohadas y preparado ta. Pero mientras estaba de pie en el umbral, sentí una extraña curiosidad distante, como si estuviera viendo un documental sobre una especie que ya no estudiaba. El médico dijo que no debo moverme durante 48 horas, murmuró, sin mirarme. El conductor de Uber era un idiota. Golpeó cada bache en el camino de regreso. Han seguro que fue difícil. Dije, no me ofrecí a ayudar, no le pregunté si necesitaba agua, simplemente pasé de largo y fui a la cocina a guardar mi bolsa de gimnasio. Jimena, llamó, con voz débil. ¿De verdad no me vas a ayudar? Apenas puedo llegar a la cocina. Regresé a la sala y me paré a los pies del sofá. Marco, eres un adulto, tomaste la decisión de hacerte un procedimiento, tomaste la decisión de tratarme como a una sirvienta durante 20 años. Si necesitas agua, tienes 2 piernas que todavía funcionan. Si necesitas comida, tienes un teléfono en la mano que eres muy bueno usando para conseguir lo que quieres. Mi contrato contigo expiró a las 8:45 de esta mañana. En el silencio que siguió fue el más pesado hasta ahora. No era el silencio de la ira, era el silencio de un colapso total e irreversible. Me miró y por primera vez no vio a una solucionadora, vio a una extraña, vio a la mujer que había perdido, no por un solo error, sino por 1000 pequeñas traiciones, que finalmente habían formado una montaña que no podía escalar en los siguientes 12 días. Pasaron en un torbellino de cinta de embalar y conversaciones tranquilas con agentes inmobiliarios. El reloj que avanzaba ya no era una amenaza, era un redoble que me conducía hacia una nueva vida. Cada caja que él llevaba a su auto se sentía como un peso que se levantaba de los cimientos de mi alma. Lo vi llevarse la cafetera que yo le había comprado, los libros que nunca leyó, y la ropa que era demasiado joven para él. Para cuando llegó el 1 del mes, la casa se sentía cavernosa. En su última tarde, Marco se paró junto a la puerta principal con su última maleta. La casa estaba medio vacía, los ecos de nuestros 24 años rebotando en las paredes desnudas. Miró el lugar en la pared donde solía colgar nuestra foto de boda, una foto que yo ya había quitado y guardado en una caja, para que nuestra hija se encargara de ella algún día. Nunca pensé que terminaría así, dijo, con su voz resonando. Siempre pensé que seríamos de los que lo logran, los que envejecen juntos. Si envejecimos, Marco, dije suavemente. El problema es que yo crecí, y tú solo te hiciste mayor. No tuvo respuesta para eso. Solo asintió, abrió la puerta y salió. Esta vez, no lo vi alejarse. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Me senté a la mesa, la misma mesa donde me había pedido que lo llevara ahí. Miré la luz del sol entrando por la ventana. Iluminaba las motas de polvo que bailaban en el aire, haciéndolas parecer pequeñas chispas de oro. Tengo 52 años. Mi autoestima fue casi destruida por un hombre que no supo valorar un diamante cuando lo tuvo. Me ha costado todo lo que tengo tomar la decisión de este divorcio. Teilhard Désir, la esposa comprensiva de un hombre que me estaba borrando activamente. Pero mientras me siento aquí, en la quietud de mi propio hogar, me doy cuenta de que los días mejores de los que todo el mundo habla no son un destino lejano y mágico. Están justo aquí. Están en el silencio que ya no tengo que llenar. Están en el dinero que ya no tengo que compartir. Están en el reflejo del espejo. Una mujer que es mayor, sí, pero una mujer que es finalmente irrevocable, dueña de sí misma. Desperdicié mucho tiempo. Ese es mi arrepentimiento. Mi juventud y mi madurez siendo el pilar de un techo que nunca estuvo destinado a protegerme. Pero mientras el reloj en la pared continúa su tic-tac constante y rítmico, ya no siento pánico, me queda tiempo. Y esta vez soy la única que decide cómo gastarlo. Ansí estuvieras en mi lugar, sabiendo lo que sé ahora, sabiendo que la persona que amas está usando tu bondad para construir un puente hacia alguien más. ¿Habrías elegido de manera diferente? ¿Te habrías quedado más tiempo o te habrías marchado antes?